pies. Dice de la siguiente manera, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Versículo 14, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, una vez más estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque hemos podido estar contigo, Señor, orando y alabando tu nombre. También vamos a meditar en tu palabra, Señor, y pedimos que seas propicio a nosotros y que en la meditación de tu palabra te glorifiques y que edifiques y bendigas nuestra vida, Señor. Te necesitamos y por eso lo pedimos con mucho gusto y con todo el corazón, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Los hijos del Señor dicen, amén. Pueden sentarse. Quisiera brevemente, hermanos, hablar sobre la necesidad de no descuidar nuestra salvación. ¿Cuántos son salvos de los que están acá? 1, 2, 3. Gloria al Señor, dijo el hermano de atrás. La salvación es lo más bello que nosotros podemos tener. Como ustedes saben, no se compara con nada. Usted puede compararla. Compárela con lo que tiene, compárelo con su familia, compárelo con sus parientes, compárelo con su trabajo, compárelo con su sueldo, compárelo con las experiencias que ha tenido, quizá de viajes, de cuántas cosas bonitas que ha visto. Nada de lo que hemos tenido se compara a la salvación que el Señor nos ha dado. Nada, porque la salvación es algo maravilloso, entendiendo que no éramos dignos de ser salvos, sino que como pecadores merecíamos condenación. Pero gracias a la misericordia de Dios, esto es importante que nos quede claro, somos salvos por la misericordia de Dios, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro trabajo, no por las cosas buenas que hayamos hecho o hagamos o estemos haciendo. No, somos salvos porque Dios en su eterna soberanía decidió salvarnos. Y ahora somos del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces la Biblia dice que no descuidemos una salvación tan grande. Y una de las cosas que muchas veces provoca la caída de algunos hermanos es el hecho de envanecerse, de vanagloriarse, de creerse más que los demás, de criticar a las demás personas. ¿No le pasa eso a ustedes? ¿No critican a nadie? Qué terrible es nuestro carácter, hermano. Siempre andamos viendo a los demás, lo que hicieron y lo que no hicieron. Y a veces no es tan mala la cosa, pero nosotros la vemos terrible. ¿Pero por qué la vemos mala? Porque lo comparamos con nosotros. A cualquiera que vemos que hace algo malo, lo comparamos con nosotros. Pero ojalá lo comparáramos bien. Porque cuando los comparamos con nosotros nos creemos estar en excelentes condiciones. Nos creemos perfectos. Nos creemos buenos. Y entonces, como yo soy bueno, como yo soy perfecto, como yo no soy pecador, como yo soy la gran maravilla, entonces juzgo a aquel al que veo que es un impío, un miserable,
que no merece estar en medio nuestro. Mire cómo es la condición humana. Y eso es una vergüenza. Es una cosa que carcome la vida, el alma, y nos lleva a que paguemos el resultado de haber criticado a los hijos de Dios. Porque no hay ninguno que no peque. Y el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Esto no justifica el que pequemos, por supuesto. Todo el que peca debe entender que ha pecado y debe arrepentirse de sus pecados. Hablamos mal de alguien, debemos arrepentirnos. Criticamos a alguien, debemos arrepentirnos. ¿Quién soy yo? Como dice la palabra. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Todo lo que hace, lo hace para Dios. Por algo Dios le permitió fallar. Quizá está tratando con esa persona para que ya no se siga creyendo la gran maravilla. El día que tú caigas, ojalá que no, pero si tú cayeras, ojalá todos los demás le ayudemos. Y en lugar de verlo, de alegrarnos porque cayó, porque eso es lo que pasa con muchos. Vemos al que cayó y decimos, no, si ese está bueno que le vaya mal, ojalá se muera, ese va a ir a parar al infierno. Ya de una vez dictamos juicio, como si nosotros fuéramos los jueces. Y el único juez se llama Jesucristo. Él es quien en el día del juicio va a decretar quiénes serán juzgados y el grado de condenación que le toque al que va a ser condenado. Pero de ahí ninguno tenemos derecho a juzgar a nadie. Pero cuando juzgamos, hermanos, nosotros mismos estamos provocando o fabricando la rampa de nuestra caída también. Porque por creernos mucho, siendo nada, me refiero no, somos algo, somos hijos de Dios. Me refiero en creernos demasiado, pues, no debiendo creernos demasiado, nos debilita. San Pablo tenía mucho cuidado en eso. Y dice, pues aunque andamos en la carne, andamos en la carne. Es cierto, pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no vivimos según la carne. El que anda en la carne, hermanos, y milita en la carne, esas personas siempre tienen la boca floja. Siempre se encargan de hacer daño a los demás. Siempre se defienden sacándole todos los errores a la otra persona. Quizá le hizo algún daño a usted. Entonces, si le contara. Bueno, le voy a contar, pero solo a usted le voy a contar. Y comienza a contarle la vida de la otra persona. Hizo esto, hizo aquí. Y lo degrada de tal manera que deja a la otra persona como sin posibilidades de levantarse. Porque en lugar de ayudarle, lo hundimos más. Esa es una gran tragedia en la iglesia del Señor. Por eso es que muchos andan por ahí caídos, alejados del Señor, porque les da vergüenza llegar a la iglesia. Les da vergüenza porque ya sabe que los vamos a señalar, que los vamos a ver como pecadores, que los vamos a ver como personas que fuimos allá afuera y nos pasó lo que debía pasarnos por pecadores, por malos. Entonces, en lugar de acercarse, las personas se vuelven duras y más duras y más duras, cuando debieran ver en nosotros como el Señor ve a la oveja perdida. Con compasión, con amor, como sintiendo la caída de nuestro hermano, orando por ellos para que Dios en su misericordia le levante, le restaure, le perdone sus pecados. Eso quisiéramos que hicieran por nosotros, ¿o no? ¿Usted quisiera que si alguna vez se alejara, oraran por usted? ¿Le ayudaran? ¿O nos alegraríamos que hablen de nosotros? Sería terrible que anden hablando de nosotros. Pero eso es lo que pasa cuando andamos en la carne y militamos según la carne. Nosotros no debemos andar en la carne, siempre debe estar el Espíritu en nosotros. Me gustó la porción que lo oyó nuestra hermana, que leyó la palabra, la lectura. Precisamente eso hablaba. Manifiesta, ¿cómo decía? De la carne, lo voy a buscar. Eso. Y el versículo 6, ¿cómo decía? Ahí tiene. Entonces, como que estábamos conectados con hermana, porque eso dice la palabra del Señor. Capítulo 13, yo estoy en otro capítulo. Juan 3, sí.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, todas las cosas que nosotros decimos que son malas, no nacen del Espíritu. Nacen de la carne, que se subleva, que se jacta, que se cree, que no entiende que nuestras armas, como dice el versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando usted le critiquen, hermano, no se pelee con nadie. Cuando lo coman, cuando hablen de usted, no se pelee con nadie. No diga, no, si le voy a sacar. Oye, yo no quería decirle nada, pero hoy le voy a decir, no diga nada. Porque esas son armas de la carne. Nosotros tenemos las armas del Espíritu. ¿Cuáles son las armas del Espíritu? ¿Se acuerdan cuáles son las armas del Espíritu? El amor, para comenzar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que no importa lo que la otra persona haga, pero es que anda todo lleno de lodo, por eso ámelo más. Pero es que ámelo, porque si no lo ama, no lo va a ayudar. Piensa en un ser querido nuestro, por ejemplo, en un hijo nuestro. Imagínense que un hijo nuestro cae. ¿Lo vamos a hundir más nosotros? Fíjense que la mayoría de personas condenan hasta que sus hijos caen. Mientras sus hijos están bien, uy, el fulano, la sultana, todo el mundo vemos mal. Pero cuando los hijos comienzan a fallar, como que nos cae en la boca. Para que veamos que todos somos humanos y todos podemos fallar. Y que por lo mismo debemos cuidarnos para no caer en tentación, como el Señor dijo. Entonces, el amor es la primera arma espiritual que nosotros debemos usar para pelear. Alguien habla de ti, ámalo. Te critica, ámalo. Te traiciona, ámale. Te roba, ámale. Lo que te haga, ámale. Porque cuando le amas, tú estás de alguna manera mostrándole lo que eres en verdad. Estás de alguna manera ayudándole a la persona. Como dice el Señor, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Te pide y le das. Hay algunos que te pidieron y como no te pagaron, no, que se olvide, no le vuelve a prestar. Pero no le vuelve a prestar porque ya lo vio al otro como lo peor. No, el que te pida, dale. No te va a pagar quizá. Yo les recomiendo a los hermanos, no le des todo lo que te pide. Dile, hermano, no le puedo dar toda esa cantidad. Mejor tome, le voy a ayudar con algo. Olvídese, es suyo. Y a ver si alguien más le ayuda. Pero no quedarse esperando que le pague la persona que está. El que pide prestado es porque necesita, pues. Y si presta es porque no, o es mala paga, o tiene algún problema serio de una enfermedad, alguna cosa que le ha sucedido y necesita ayuda en el momento. Y no está pensando, en el momento está pensando en pagar. La cosa es que no se proyecta para pagar. ¿Cómo pagar? Porque el que pide prestado debe esforzarse para ver cómo hace para pagar. Trabajar lo que haya que trabajar. Hacer lo que hay que hacer. Muchos lo que hacen es que ni bien reciben el sueldo, ¿a dónde se van? Aunque sea al mall. Acabarse el sueldito que tuvieron. En lugar de pensar, como le había dicho al que le prestó, te voy a pagar. Aquí te traigo algo. No te puedo pagar todo, pero te voy a abonar algo. Le va abonando hasta que le paga la persona. Queda bien con esa persona. No va a hablar mal de usted, ni usted va a hablar mal de la otra persona. Entonces el que pide prestado es porque necesita. Ayudémosle, oremos por la persona. Entonces, le amas y por lo mismo le cuidas, le buscas el bien y estás dispuesto a servirle cuando haya que servir. Es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Por qué el Señor no nos abandona? Y usted sabe cómo es de terrible usted. Usted sabe cómo es su conducta, cómo es su carácter, en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, en la calle. Hacemos cosas que no están muy bien. ¿Y qué hace Dios? ¿Nos desecha? No nos desecha. Porque su amor no es ficticio, no es superficial, es genuino, es real, es verdadero. Él nos ama con amor eterno.
y nos ama de tal manera que pagó un precio altísimo por nosotros. Envió a su Hijo a dar su vida por nosotros, como prueba del amor que nos tiene. Él nos ama no por lo que somos, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos amarlo a Él también, no necesariamente por lo que somos, sino por ese sacrificio maravilloso que Él hizo por nosotros. ¿Quién iba a hacer eso por nosotros? Nadie. Quizá lo hubiera hecho nuestra madre. Está dispuesta a que la maten ahí en lugar de nosotros. ¿Pero hubiera servido eso para salvarnos? No. Aunque hubiera dado su vida ya por nosotros, no hubiera servido para salvarnos. Y eso es lo bello del sacrificio de Cristo. Que siendo lo que fuimos y siendo Él quien es, el eterno Dios, entregó su vida para salvarnos a nosotros. Entonces, así como Él nos ama, amemos nosotros también a los demás. En esto, dijo el Señor, conocerán que son mis discípulos, que nos amamos. Se cayó, le ayudo a levantarse. No le doy el tiro de gracia, no le tiro una patada, le ayudamos a levantarse. ¿Cuál otra arma espiritual tenemos nosotros para pelear? ¿No se recuerdan? La fe. La fe es importante porque la fe nos hace ver lo que no se ve. Cuando tú le ayudas a alguien, tú lo ayudas confiando en que Dios va a hacer la obra en su vida, esperando que Dios se glorifique y lo levante si es en el caso de un caído. Tiene fe en eso. Pero ya le hizo de una vez. No, sí, ya me hizo daño, pero yo creo que el Señor lo puede levantar. Yo creo que el Señor le puede ayudar. Yo creo que el Señor puede hacer algo porque Dios es bueno. Lo ha hecho conmigo. A mí me ha ayudado, me ha levantado. Creo que lo puede hacer también con mi hermano que hoy está necesitado. Entonces la fe nos ayuda a ver no lo que es la persona, sino lo que Dios puede hacer en la persona. A los líderes, por ejemplo, yo les recomiendo en las reuniones que cuando prediquen con fe. Porque cuando se predica sin fe, uno no cree que alguien puede aceptar. ¿Será que alguien va a aceptar? ¿Será que alguien se va a reconciliar? Pero cuando predica con fe, entonces Dios respalda esa palabra. Y respaldando esa palabra, toca el corazón del inconverso que haya o del caído que haya, y Dios lo restaura y lo perdona y lo levanta. Pero sin fe, como ya dijimos el domingo, es imposible agradar a Dios. Entonces, el cristiano tiene esa arma poderosa que se llama fe. Ya Dios nos mostró su poder, Dios nos mostró su misericordia, ya nos mostró su palabra, lo que Él quiere hacer y lo que Él puede hacer. Entonces nosotros creámosle a Dios y actuemos conforme a la palabra de Dios, con fe, creyendo la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa nos ha dado el Señor como arma del Espíritu? El Espíritu mismo. El Espíritu, por eso debemos buscar siempre ser llenos del Espíritu. ¿Sabe una oración que usted nunca debe descuidar todos los días? Es: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Porque si no nos llena del Espíritu Santo, nosotros vivimos el Evangelio en la carne, con nuestras fuerzas. Y con nuestras fuerzas podemos debilitarnos y caer. Pero cuando somos llenos del Espíritu, el Espíritu nos llena a salir adelante. Nos guarda, nos avisa cualquier cosa, nos tiene sensibles a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y por lo mismo nos cierra la boca donde hay que cerrarla y nos da lo que debemos decir. Dice que Él nos recuerda la palabra cuando tengamos que hablar. La trae a la memoria. Respalda la palabra que le digamos al otro. Dios la respalda cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces es necesario ser llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que San Pablo les sugería a los tesalonicenses, por ejemplo. No se embriaguen con chambres, con vicios, con deleites temporales, con vino, les dijo ahí en ese caso. Pero cualquier cosa que nos embriaga, que nos hace sentir mal, no se emborrachen con esas cosas. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Es mejor eso. Porque siendo llenos del Espíritu Santo te vas a sentir feliz, pero de estar bien con Dios. No feliz de tener una cosa material que son pasajeras y que hoy la tenemos y mañana podemos no tenerla. ¿Cuántos un día tuvieron casa aquí y hoy no tienen casa?
Algunos lograron otra casita, pero otros no lograron otra casita. ¿Cuántos tenían? Bueno, ¿qué cosas tenían? Y hoy no las tienen, porque las cosas materiales se pierden. Entonces, como dice el versículo al final, debemos alegrarnos en Dios siempre. Que su Espíritu Santo nos llene, para que siendo llenos del Espíritu Santo, veamos con los ojos del Espíritu, oigamos con los oídos del Espíritu, hablemos palabras del Espíritu, y haciendo la obra por el Espíritu, siempre hagamos bien a los demás. ¿Y qué otra arma espiritual tenemos, hermana? ¿No recuerda? La oración. No dejemos de orar, pero oremos de verdad. No recemos, no repitamos cosas. Desnudemos nuestro corazón delante del Señor. Mostrémosle nuestra debilidad, nuestra sensibilidad, nuestra necesidad, para que Él nos levante, nos llene, nos ayude, nos fortalezca. Solo Él puede mantenernos en pies. No soy yo que, no, hermano, yo a mí nada me hace caer, hermano. No, ya pasé por eso. Y a mí no se me olvide ese varón que yo le dije, él era casado, pero tenía mucha cercanía con una hermanita. Y le dije, hermano, no está bien que estén muy cerca de la hermana, peor solos. La carne es carne y cualquier rato puede fallar. Entonces me dijo, no, siervo, yo ya estoy curado. Me dijo, nadie está curado, hermano. La carne sigue siendo carne, las tentaciones son terribles, fuertes, y sin el Espíritu la carne es débil. Imagínese la tentación una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Si en cosas fáciles, sencillas, por ejemplo la comida, no tienes que comer eso. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Otra vez la comida, el otro día, no tienes que comer eso. Ay, pero quiere comérselo. Hasta que un día se come lo que le hace daño. Y después estamos con problemas de salud porque nos comimos lo que ya nos habían dicho que no teníamos que comer. Bebimos lo que nos habían dicho que no teníamos que beber. Qué rica la gaseosa, el refresco. Son cosas muy dañinas. ¿El qué? Con hielo. Heladito, qué rico. Pero es una gran enfermedad la que estamos buscando. ¿Cuánta gente con, ¿cómo se llama eso que da se le suben los niveles de diabetes? Quizás hay más gente con diabetes que sin diabetes. Todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque ya sabían que las cosas le hacían daño. Ya nos habían advertido, aunque no nos hayan dicho, ya se sabe que es dañino. Pero la tentación, y cae en la tentación. Por eso es necesario ser llenos del Espíritu. Por eso es necesario orar. Eso es lo que dijo Jesús. Orad que no entréis en tentación. Ni siquiera me la pongas, Señor. No permitas que haya una tentación porque soy débil y puedo caer en tentación, Señor. Te provoca comerte al hermano, a la hermana. Entonces no hables con los chismosos, con las chismosas, porque te van a sacar el problema de la hermana. Y usted se ha dado cuenta, la hermana, no ha hablado con ella, no le he dicho nada. No sabe usted. ¿De qué? ¿De qué? No, cuénteme, ya te tentó, ya caíste en la trampa de la tentación. ¿Por qué? Por no orar. Cuando tú oras, el Señor te ayuda a ser fuerte ante cualquier tentación. Entonces nunca nos vamos a creer más de lo que somos. Cada uno debe ser, dice, si alguno se cree mucho, hágase ignorante. Tú sabes algo, como que no supiera. No sabía, hermano. Me acuerdo una vez a uno de mis hijos, el que toca batería, lo puse en una escuela de batería allá en Perú. Pero él ya sabía tocar batería. Yo quería que aprendiera más. Pero cuando llega a la escuela le dice al profesor, ¿puedes tocar batería? Un poquito, le dice, un poquito. Un poco, a ver. Medio comienza a hacer unas cosas ahí. Yo lo que tienes que hacer esto, pa. Cuando vio el muchacho, tremendo baterista,
o batero, como dicen allá. Y entonces, wow, le dice, no, hombre, si a mí vos me tenés que enseñar, le dice. Pero qué diferente es cuando la persona ora, se vuelve humilde. Para no creernos mucho, hay que ser humildes. Como que no sabes nada, a menos que se necesite sacar lo que sabes, como San Pablo, él tuvo que sacar lo que sabía. Él le dice aquí, ¿por qué no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos? Pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, aunque por necesidad tenía que decir algunas cosas que él era o que había hecho o que Dios había hecho en su vida, no se sobrepasaba. Es decir, no lo hacía sentirse más que los demás. Al contrario dice, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, bueno, ya lo leímos todo eso. No debemos gloriarnos, no debemos creernos más que nadie. Aunque tengas, pasas a cantar, no te creas más que los que no pueden cantar. Sabes leer bien, no te creas más que los que no saben leer muy bien. Predica, no te creas más que los que no predican. El privilegio que tengas, no te creas más que nadie. Si te glorías, gloríate en el Señor. Algunos lo dicen aquí por dicho, todo el que pasa para la gloria del Señor y van a la gloria del Señor y la gloria, que la gloria del Señor. No digan eso solo por decirlo, sino que mejor no digan nada. Y si acaso le preguntan, no, la gloria sea para Dios. Esa palabra el Señor me la puso. Pero no digamos nada y como de alguna manera exaltándonos nosotros. Y solo le ponemos para la gloria de Dios, solo por decir, porque todos lo dicen. Usted ve todo el que pasa, dice para la gloria de Dios. Voy a cantar para la gloria de Dios. No puedo cantar, pero para la gloria de Dios. No puedo leer, pero para la gloria de Dios. Entonces para la gloria de Dios. Pero eso no le está dando la gloria a Dios. Mejor no diga nada, porque Dios nos conoce. Y los demás le conocemos. Mejor, si a menos que le pregunten, entonces, hermano, qué lindo estuvo. Gloria a Dios, hermano. Que sea para Dios la gloria. Amén. Dios nos ayude a todos entonces para no pecar de esa manera, creyéndonos mucho, creyéndonos más que los demás, porque eso nos puede poner en una pendiente que puede provocar nuestra caída. Y no queremos caer. ¿Verdad que no queremos caer? Amén. Oremos entonces. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Padre Santo, tú conoces nuestras vidas, Señor. Cada mente, cada corazón. Nos conoces en nuestra casa. Nos conoces en nuestro trabajo. Nos conoces en la calle. Nos conoces en la iglesia. Nos conoces en todo lugar, Señor. Perdónanos si nos hemos extralimitado, hablando tan bien de nosotros, creyéndonos tanto, Señor, y denigrando a otros, hablando mal de otros, denigrándolo, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús y ayúdanos a no pecar más contra ti, Señor, a no caer más en esa trampa, en esa tentación que puede llevarnos un día a caer, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos del pecado, líbranos de las tentaciones, ayúdanos que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, para poder actuar con humildad, que es lo que tú exaltas en el nombre de Jesús. Aprovechamos a orar, Señor, por los hermanos que de alguna manera fallaron y cayeron, Señor. Tú sabes las razones y por qué, cómo, todo lo que pasó. Ten misericordia de ellos. Y así como nos perdonas a nosotros y nos guardas, ayúdalos a ellos y levántalos, restáuralos, Señor, que podamos tenerlos con nosotros, humildes, alabando tu santo nombre, Señor. Cambia sus pensamientos, cambia sus corazones, provócales un arrepentimiento genuino para que arrepintiéndose de sus pecados, Señor, puedan ser restaurados y puedan estar con nosotros alabando tu nombre. A ti la gloria por hacerlo, Señor. Toda nuestra gratitud sea a ti, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias por Jesucristo. Amén, Señor. Amén.